Bienvenidos a su segmento Economía Familiar y gracias por continuar en la fiel sintonía de Revista El Día. Quiero comentarles que al inicio del programa le estábamos compartiendo que hoy nos acompañaría el licenciado Marco Aurelio Peña Morales. Él es economista y abogado y esta mañana está con nosotros en Revista El Día para poder hablar sobre esos consejos financieros para la familia en esta Semana Mayor y agradeciendo también de que el licenciado nos acompañe esta mañana acá en el programa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días, Karen. Buenos días a toda la teleaudiencia de TV Red. Así es, vamos a iniciar pues con lo principal y que sabemos que está la Semana Mayor, una semana que comúnmente en años anteriores los nicaragüenses sobre todo tenemos mucho la tradición o la costumbre de poder disfrutar en los diferentes balnearios de nuestro país, pero debido a la situación y el contexto global que estamos viviendo en la actualidad sabemos de que ahora nos restringimos un poco por seguridad de cada uno de nosotros de salir. Sabemos de que sí siempre hay personas pues de que al final optan por poder visitar algún tipo de balneario, pero hay quienes también optan por disfrutar en familia con una piscina, con comida en casa, etcétera. Pero siempre para esto es necesario tener un fondo para poder hacer tus gastitos y poder disfrutar con tu familia. Y lo importante es saber cómo podemos resolver en esta semana sin caer en los gastos innecesarios. Y sería importante que nos comience diciendo cómo nosotros podemos como familias poder, digamos, es decir, siempre la recreación es importante en la familia porque esto nos ayuda a mantenernos más unidos, pero cómo podemos hacer nosotros crear un presupuesto que no nos permita salirnos de los gastos innecesarios y que podamos disfrutar una buena Semana Santa o la Semana Mayor con la familia. Sí, recordemos que desde 2018 estamos experimentando un proceso de crisis sociopolítica que al mismo tiempo alimenta una crisis económica que técnicamente le llamamos contracción económica. En este periodo no es la excepción, vamos a tener una tasa negativa de crecimiento económico que no va a ser menos del, va a rondar el menos 1%. Esto quiere decir que, estimado televidente, usted debe de cuidar, salvaguardar, proteger su dinero disponible en el bolsillo. La economía es la ciencia de la elección y eso significa que a pesar de que la economía no le ayuda a ser mejor persona, le va a ayudar a ser un tomador de decisión inteligente, de tal manera que ni el pánico ni el nerviosismo deben gobernar su persona, de tal manera que saque de una manera acelerada dinero de su bolsillo y haga compras compulsivas y de esa manera desestabilice su presupuesto personal y familiar. En esta Semana Santa, el esparcimiento y la recreación siempre es un derecho personal y familiar y al mismo tiempo es parte de la vida, ¿no? Divertirse, recrearse, salir, distraerse, principalmente cuando el aislamiento social nos tiene en zozobra, nos tiene en incertidumbre y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Sin embargo, yo pienso que lo que debemos de poner en práctica son hábitos positivos de consumo o buenas prácticas de consumo, que significa hacer un uso inteligente y racional de su dinero. Hay un principio en economía que es que los individuos racionales piensan en términos marginales y marginal significa que cada córdoba vos lo vas a defender porque quien no defiende los centavos no defiende sus millones. De tal manera que una de las recomendaciones sería pues que no salga de su casa o que no salga lejos de su casa. Usted puede pasar estos días que en otras circunstancias deberían ser festivos y de alegría, pues con familiares, ya sea con una piscina, gastar lo menos posible, porque como hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos si el día de mañana vamos a necesitar ahorro, exacto, para en beneficio del consumo futuro, de tal manera que tenemos que ser prudentes con el consumo presente. Eso quiere decir que no podemos estar dilapidando, no podemos estar despilfarrando y perfectamente podemos hacer algo modesto, algo familiar, compramos víveres, compramos bebidas y de esta manera compartimos un poco. Si al final se toma la decisión con mucha responsabilidad de salir a la calle, de ir a algún centro turístico, de ir a algún centro recreativo, entonces igual el mismo consejo, no irse muy largo, porque no irse largo significa ahorrar dinero para no pagar mucho combustible, no pasar mucho tiempo, porque entre más tiempo uno compra más cosas. Y de esta manera estaríamos cuidando y protegiendo nuestro dinero dentro de un ABC de alfabetización financiera. Por otra parte, pues podemos contar con
le puedo compartir pues tips, digamos, dentro de lo que se hace en las finanzas personales para que la familia cuadren bien que puedan disfrutar, pero que tengan siempre su dinero. Así es, en este sentido pueden aprovechar el tiempo disponible para hacer un pequeño diagrama. Usted se sienta, ve cuáles son los ingresos y las entradas con lo que cuenta, luego define objetivos, luego hace un plan, luego ejecuta el plan y luego evalúa y monitorea ese plan de acuerdo a los ajustes que hay que hacer. Cuando hablamos de hábitos positivos de consumo, estamos refiriéndonos a adoptar medidas puntuales en el sentido de ahorrar energía eléctrica, apagar la luz que no se está ocupando, apagar el televisor que no se está ocupando, desenchufar los electrodomésticos, estar revisando constantemente sus facturas, las facturas del servicio de cable, del servicio de internet, de energía eléctrica, agua potable. Estar también colaborando con los demás miembros de la familia a que estas medidas se pongan en práctica, de priorizar el gasto de consumo básico, porque uno está más tiempo en casa, entre más tiempo estás en casa, más gastas en casa, porque estando fuera a veces el estrés positivo del trabajo te permite no comer o comer tarde o comer algo ligero, lo que sea. Por otra parte, lo importante, si se están teniendo entradas, hay que ahorrar, hay que destinar una parte para el ahorro, máxime cuando hay pagos anticipados. Si hay un despido o un cese temporal de las labores, entonces precisamente para eso es el ahorro. El ahorro viene siendo un colchón financiero, un plan B, y entonces ahí hay que tocar los ahorros. Tampoco ser ahorrativo significa ser tacaño. Recordemos que la lógica de la economía o el problema económico es tomar una decisión que nos permita máximo de beneficio y mínimo de costo, el máximo de utilidad a nuestro favor, combinando un precio mínimo y una calidad, la mejor calidad disponible en nuestra toma de decisión. Así es, creo que estos consejos o tips podrían servir de forma en general, pero hay diferentes panoramas en nuestro país, y lo digo porque todas las familias nicaragüenses, digamos, tenemos el anhelo de disfrutar o tener un tiempo de recreación con la familia, pero tal vez el panorama no es el mismo para cada familia nicaragüense, sino que de forma individual la situación es distinta. Por poner un ejemplo, hay familias que, digamos, son numerosas, hay familias de 10 personas incluso en una misma casa, tal vez solamente hay 1 o 2 ingresos familiares, es decir, solamente 2 personas están activas económicamente o percibiendo un tipo de salario. Otros tienen, digamos, un negocio informal, como se le llama a los emprendedores, los diferentes negocios, etcétera. Y tal vez el consejo no puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que ubicarnos en el contexto de cada uno de forma personal y en forma familiar. Es decir, si yo estoy en una situación en la que no tengo un trabajo y tengo un colchón o unos ahorros, lo más recomendable, licenciado, es que esos ahorros definitivamente los destine para lo necesario, es decir, tomando en cuenta que no estoy trabajando actualmente, está la situación económica que atraviesa nuestro país y a nivel global también, ya sea por la crisis sociopolítica y sumando todavía la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para esas familias que, un ejemplo, tal vez no tienen un trabajo estable o que tal vez no tienen trabajo y tienen pequeños ahorros? ¿Les recomendaría que hagan algún tipo de gasto para esta semana mayor o que mejor guarden ese dinero para lo necesario? No, obviamente hay que ser prudentes y no gastar los ahorros. Sí. Al final, yo creo que en este momento no es viable estar pensando en celebraciones, en salidas que pueden resultar altamente costosas, principalmente porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Estamos en condiciones de incertidumbre, y ante condiciones de incertidumbre, tus expectativas sobre lo que va a pasar en el futuro pueden ser negativas, porque nosotros los seres humanos pensamos lo peor, no pensamos lo mejor. Tenemos esa tendencia, ¿verdad? Y eso obviamente alimenta el pánico, alimenta el nerviosismo, alimenta la ansiedad. Por esta razón hay que ser muy cuidadosos con su dinero, porque recordemos que los proveedores quieren su dinero, los acreedores quieren su dinero, su pareja necesita de su dinero, sus hijos quieren su dinero, todo el mundo quiere su dinero. Entonces usted, que tiene el dinero en su cuenta de ahorro o lo tiene en su cartera, debe de cuidarlo, porque tiene que ser una distribución inteligente para repartirlo entre todos aquellos que quieren y necesitan de su dinero, priorizando deudas u obligaciones en dependencia de la importancia de corto, mediano y largo plazo. Es decir, por pagarle a una institución financiera no va a dejar de comer.
principalmente cuando estamos pasando una emergencia sanitaria. Entonces, es una cuestión de estratificación de necesidades y tener presente que hay cosas que son prioritarias y hay cosas que son urgentes. Por eso hay que sentarse y hay que hacer un plancito. Por otro lado, las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Y entre las cosas positivas que sacan del ser humano es el ingenio. La necesidad es la madre de la invención. Hay que estar al tanto de oportunidades de negocio. Y esta situación actual en el que la tendencia es que la tasa de desempleo aumente, entonces uno tiene que estar alerta a cualquier emprendimiento. Uno de los principios del ABC de la finanza es que no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Lo ideal sería que tengas más de una entrada. Recordemos que el ingreso está compuesto por la cantidad de dinero que consumís, la cantidad de dinero que ahorras, más las transferencias en el caso de nosotros que somos países receptores de remesa. Nosotros les llamamos transferencias. Entonces, haga un buen uso de su transferencia, haga un buen uso de sus ingresos, reduzca el consumo, elimine bienes suntuarios, es decir, bienes de lujo. Bienes de lujo que es lo contrario de bienes necesarios, pues, o sea, comida es bien necesario, qué sé yo, pasta, arroz, frijoles, el pago de sus servicios básicos, pero consuma menos cigarros, consuma menos cerveza, consuma menos licor, porque ese ahorro usted lo puede ocupar en beneficio del consumo presente. Recordemos que al final los hijos van a regresar a clases y también tiene que estar preparado para el gasto siempre escolar que es permanente durante todo el año. Además, esta situación no va a ser permanente. El problema es que va a haber una situación de histéresis, que significa, histéresis en economía es una situación, te causa un problema, luego la causa desaparece, pero el problema persiste, que significa que puedes perder el empleo, porque cierra la empresa por la emergencia sanitaria, por la contracción económica, por la crisis sociopolítica, termina la emergencia sanitaria, pero la empresa no vuelve y quedaste en el desempleo, entonces el problema subsiste. Hay que estar preparado, hay que tener plan B, hay que tener plan C, hay que ser un consumidor inteligente, hay que ser un tomador de decisión inteligente y cuide, proteja y salvaguarde su dinero. Así es. Hay otra cara de la moneda, y es el hecho de que, bueno, ya hablamos de las personas que tal vez no tienen los recursos suficientes, digamos, para poder pasar una semana mayor en familia con los recursos que ellos desean, porque todo en general, y lo puedo decir, familias que deseamos pasar un tiempo de recreación con nuestras familias, pero también está la otra cara de la moneda de las personas, un ejemplo, que han recibido su salario de anticipado de la primera quincena de abril, y en este caso, y seamos honestos, a veces cuando las personas vemos de que tenemos dinero de más, pensamos de que tenemos la oportunidad de hacer gastos incluso innecesarios y que siempre nos va a quedar siempre ese colchón de dinero, pero no sabemos administrarlo, y aún teniendo todo el dinero necesario que nos puede permitir pasar unas buenas vacaciones de semana mayor, tener nuestro ahorro y comprar los insumos básicos, al final terminamos gastando de más y no sabemos cómo administrar ese dinero. Y me gustaría que también le demos consejos a esas personas, precisamente aquellos que han percibido su primera quincena de abril de anticipado, para que hagan un buen uso de este dinero. Claro que sí. El principal consejo al televidente es que no sea enemigo de su propio dinero. Recordemos que cuanto menos nos cuesta 8 horas al día de lunes a sábado, y eso quiere decir que no podemos deshacernos de él tan fácilmente. Nos cuesta bastante, hay que tenerle amor también. Me cuesta mucho eso. Exactamente, ¿verdad? Decía un profesor que amamos tanto trabajar que lo hacemos por dinero. Si no, de gratis no trabajamos. La verdad que no. Entonces, eso quiere decir que básicamente pues la misma lógica, y no hay que irse de boca con esto, con lo que está pasando. Cuando uno recibe un pago anticipado, lo primero que uno tiene que hacer es revisar el plancito pues que les acabo de recomendar, priorizar objetivos. Y en este sentido, en esta semana de vacaciones, yo creo que el principal llamado es el sentido de precaución, el sentido de prevención, porque también andar en las calles en este momento, además del gasto que implica, tomando en cuenta la importancia que cobra el ingreso disponible que tenemos en nuestras manos en tiempos de crisis, es la emergencia sanitaria. Y obviamente luego estar enfermo resulta muchísimo más costoso, ¿verdad?, que estar sano. O sea, es decir, el problema de estar enfermo... las medidas preventivas que las curativas. Exactamente, es decir, por eso se insiste en la prevención, porque una vez enfermo
es gasto para todo el mundo, inclusive para el Estado. Y obviamente ya se ha hablado de que sistemas de salud como nuestros países colapsarían en un sentido de que esto se descontrole, pues, y también se vuelva una pandemia que se le salga de las manos a las autoridades sanitarias. Entonces hay que ser cuerdos en ese sentido, hay que proteger el dinero y no hay que despilfarrarlo. El visitar balnearios o centros turísticos que sean alejados, digamos, de la capital, me parece que sería una decisión irracional, tomando en cuenta que podés guardar ese dinero hoy. Cuando vos guardas el dinero hoy, es decir, cuando vos sos cauteloso con tu consumo presente, vas a beneficiar el consumo futuro, que significa que el día de mañana puedes tomarte unas vacaciones de toda la semana, ya sea solo, acompañado, pues, o con toda la familia. Así es. Queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana, licenciado. Se nos ha acabado el tiempo, pero esperamos que nos acompañe nuevamente acá en Revista El Día. Un gusto poder conversar con usted. A la orden. Y las recomendaciones para nuestros amigos televidentes es que la realidad, piense en que más adelante va a tener la oportunidad de poder recrearse de la manera que usted lo desea con toda su familia. Creamos en Dios en que esta situación es momentánea, en algún momento va a pasar, vamos a tener los recursos necesarios, porque si ahorramos en este momento, en el futuro vamos a poder disfrutar de esas vacaciones, tener siempre el colchón de ahorro, que los insumos básicos sean lo primordial, las deudas, etcétera, pero que siempre seamos racionales y sabios en el momento en que vayamos a destinar los diferentes tipos de dinero, ya sea el ahorro, el gasto principal, y que lo sepamos utilizar de manera correcta. Gracias, licenciado, nuevamente por acompañarnos, y esperando que usted, amigo televidente, quede con nosotros en Revista El Día. Vamos a una pausa comercial, por favor no se muevan, que regresamos con más de su Revista El Día.